Bueno, entonces el tema que vamos a trabajar se llama apliquemos las operaciones con decimales. Apliquemos las operaciones con decimales. Bueno, entonces lo primero que nos indican aquí es lo siguiente. Haya una expresión decimal para cada fracción, es decir, que esas fracciones que están aquí, 4 sobre 10, 1 sobre 6, 3 sobre 8, 5 sobre 2, hay que expresarlas o hay que transformarlas a número decimal. ¿Cómo así número decimal? Pues un número que esté con una parte entera y otra decimal separada por una coma o punto decimal. Vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo se resuelve este punto de la actividad. Bien, entonces vamos a mirar 4 sobre 10. Entonces lo que hacemos es que lo que debemos hacer para transformar 4 sobre 10 en una expresión decimal es dividir al numerador entre el denominador, o en otras palabras, al número de arriba se divide entre el número de abajo. Entonces 4 dividido entre 10. Bueno, entonces aquí pasa algo bien interesante y es que, como ustedes pueden observar, un número pequeño no puede ser repartido entre un número grande. Es decir, si yo tengo 4 caramelos, no se los puedo repartir en forma equitativa a 10 estudiantes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué se debe de hacer? Lo que hacemos es que le ponemos 0 al cociente y ponemos una coma. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que a partir de aquí vamos a escribir un número como resultado que tiene como parte entera el número 0 y a partir de allí vamos a encontrar unas cifras decimales. Pero bueno, antes del siguiente paso, permítame, y voy a borrar aquí el 4 un momentico, lo voy a dibujar un poquito más alejado. ¿Por qué? Porque cuando esto sucede, es decir, cuando yo el 4 no lo puedo repartir entre 10 y pongo el 0 y una coma, a este 4 yo también le tengo que poner un 0. ¿Sí? Entonces yo le aumento un 0 aquí para transformar ya el 4 no en un número que no se puede dividir, sino en uno que sí se puede. En este caso se transforma entonces en el número 40. Entonces aquí sí me va a ser posible repartir 40 entre 10. Entonces yo empiezo a hacer la operación común y corriente. Busco un número que multiplicado por 10 me dé 40 o aproximado a 40. En este caso sí hay uno que da exactamente, es el número 4. 4 por 10 me da 40. 40 menos 40 me da 0 y aquí he concluido mi división. O sea que 4 décimos al ser transformado en número decimal me da como resultado 0,4. ¿Listo? 0,4. Vamos a hacer otro ejemplo más para que nos quede todavía más claro. Entonces voy a borrar este y voy a hacer otro ejemplo. Vamos a ver si puedo cambiar el color del lápiz, que casi siempre se me dificulta. Bueno, vamos a hacerlo esta vez con color azul. Vamos a hacer la siguiente fracción para que nos quede mucho más claro. Entonces tenemos aquí un sexto. Entonces lo que hacemos para encontrar el número decimal de esa fracción es dividir al numerador entre el denominador, o es decir, al número de arriba entre el número de abajo. Entonces en este caso quedaría 1 dividido 6. Como al 1 yo no lo puedo repartir entre 6 porque es menor, entonces yo pongo 0 y una coma. Y al 1 le aumento un 0 para transformarlo en un número que yo sí lo pueda dividir. Entonces ahora me pregunto, hago la división aquí, a partir de aquí común y corriente. ¿Qué número multiplicado por 6 me da 10 o aproximado a 10? El único número que sirve es el número 1.
¿Listo? 1. 1 por 6, 6. A 10 le quito 6, me da 4. ¿Listo? 4. Bueno, entonces aquí vuelvo y le aumento un cerito. Ya en el cociente yo ya no le voy a cambiar nada, simplemente sigo buscando más números decimales. Entonces aquí vuelvo y me pregunto, número multiplicado por 6 que me dé aproximado. Bueno, aquí yo tendría que haberme preguntado, ¿no? ¿Qué número multiplicado por 6 me da 4? Pues ninguno, entonces en ese caso es que yo le aumento el 0. ¿Listo? Entonces ahora sí, me pregunto, número multiplicado por 6 que me dé 40 o aproximado a 40. El único número que me sirve es el número 6, porque 6 por 6, 36. A 40 le quito 36, me da 4. ¿Listo? 4 no puede ser dividido entre 6, entonces le aumento un 0. Vuelve y me da 40. Entonces vuelvo y multiplico por 6, es por 6, 36, a 40 le quito 36, me vuelve y me da 40. Cuando esto sucede, quiere decir que nos dio un número periódico. ¿Cómo así periódico? Pues que siempre nos va a arrojar 6, 6, 6, 6, porque siempre nos va a sobrar 4, 4, 4, o sea, 40, 40, 40, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, uno le dibuja como un sombrerito en la parte de arriba los números que se repiten y entonces el número quedaría 0,166 periódico, o sea que se sigue repitiendo. ¿Listo? Bueno, vamos a ver otro ejemplo, pero entonces quisiera hacer un ejemplo en donde no nos diera 0, algo, sino que nos diera un número entero en la parte decimal. ¿Sí? O sea, que el decimal estuviera compuesto por también una parte entera. Bueno, entonces borremos aquí y miremos otro ejemplo en donde podamos hacer eso, porque casi siempre los dos ejemplos que hemos hecho no hemos podido encontrar una parte entera en lo que tiene que ver con el decimal. Vamos a hacer entonces este ejemplo, 35 dividido entre 10. Entonces en este caso el de arriba hay que dividirlo entre abajo. En este caso el 35 sí se puede repartir entre el de abajo porque es más grande. ¿Listo? Entonces bueno, vamos a hacer la división a ver qué tal nos va. Entonces en este caso tenemos el número 35 dividido entre 10. ¿Listo? Entonces aquí se hace la división común y corriente como siempre la hacemos. Buscamos un número multiplicado por 10 que me dé 35 o aproximado a 35. Entonces en este caso, me salí. En este caso, el número que me sirve es el 3, ¿cierto? 3 por 10, 30. A 35, 5. ¿Listo? Entonces sobra el 5. En este caso simplemente, pues 5 yo no lo puedo repartir entre 10, entonces le agrego 0. Pero en el momento en que yo le agrego 0 aquí al residuo, tengo que agregarle una coma al resultado. ¿Listo? Y continúo dividiendo común y corriente. Entonces busco un número multiplicado por 10 que me dé 50 o aproximado a 50. En este caso, el que cumple con esa condición es exactamente el número 5. 5 por 10, 50. 50 menos 50, 0. Residuo 0. Entonces hemos terminado la división. Entonces en este caso, el número decimal que le corresponde a esta fracción es 3,5. Entonces miren, sí tiene parte entera y también tiene parte decimal. Entonces 35 sobre 10 es equivalente a 3,5. ¿Listo? Entonces ya sabemos
Para encontrar la expresión decimal de un número fraccionario solamente basta con dividir el numerador entre el denominador, o en otras palabras, el número de arriba con el número de abajo. ¿Listo? Borremos eso acá. Y vamos a mirar el siguiente ejercicio, el siguiente punto de la actividad. Bueno, entonces aquí nos preguntan lo siguiente. ¿Cómo lees estos números? Escribe su nombre. Listo, entonces, bueno, busquemos un número que tenga bastantes decimales. Creo que este es el que tiene más. 2, 4, 5. 2, 4. Sí, ese es el que tiene más. Bueno, entonces en este caso yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. Los números, bueno, voy a diferenciar aquí. Los números que están antes del punto decimal o antes de la coma decimal se leen común y corriente. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo este número, ¿cómo lo leo? Pues 2423. 2423. Lo que cambia es la manera en que se llaman los números después de la coma, ¿sí? Este 8 y este poco de ceros que hay acá, cómo se deben nombrar. A partir de la coma, bueno, hagámosle acá otro color. A partir de la coma, estos números adquieren otra forma de ser llamados. El primer número, por ejemplo, se llama décimas. ¿Listo? Décimas. Voy a escribirlo aquí. Son décimas. El segundo número que sigue después de la coma se llama centésimas. ¿Listo? Centésimas. Centésimas. Bueno, aquí no me va a alcanzar a escribir, pero aquí sigue milésimas. Voy a solamente escribir la palabra mil para que ustedes sepan que es milésimas. Después del mil, entonces se dice 10 milésimas. 10 milésimas, otra vez milésimas. Y después este siguiente número se llama entonces 10 milésimas. 1010, 100, perdón, aquí sería 100 milésimas. ¿Listo? 100 milésimas. Bueno, aquí lo escribí completo para que lo tengamos en cuenta. 100 milésimas. ¿Listo? Entonces recordemos, el primer número, entonces, el primer número después de izquierda a derecha, después del punto decimal o después de la coma, se llama décimas, el segundo centésimas, el tercero milésimas, el cuarto 10 milésimas y el quinto 100 milésimas. De ahí en adelante, pues normalmente no se utilizan todos esos números para nombrarlos, pero pues digamos que estos son los que usualmente más se tienen en cuenta. Entonces, en este caso, ¿cómo nombraríamos este número? Entonces, este número se llamaría 2423, 8 décimas, 0 centésimas, 0 milésimas, 0 10 milésimas y 0 100 milésimas. ¿Sí? Miremos otro que sí tenga como números aparte del 0. Por ejemplo, este. Vamos a mirar. Esos son los números que están después del punto decimal. Entonces, ¿cómo llamaríamos este número? Entonces, este número sería el 471, 0 décimas,
3 centésimas, 2 milésimas y 5 10 milésimas. ¿Listo? Esa es la manera en que se deben nombrar los números, se deben nombrar o escribir los números cuando tienen cifras decimales. ¿Listo? Borremos aquí. Y miremos la siguiente actividad. Dice, en la siguiente actividad, el punto 3, dice, el movimiento de una cuenta de ahorros de Marco Aurelio durante la semana se registró así. Entonces, lunes se depositó esta cantidad, se retiró esta, martes se depositó esta cantidad, miércoles se depositó y también se retiró una cierta cantidad, el jueves se depositó, el viernes se depositó y también se retiró cierta cantidad. Teniendo en cuenta esto, entonces hay que responder las preguntas que aparecen a continuación. ¿Listo? Entonces dice así. ¿Cuál fue el saldo del día lunes? La palabra saldo se refiere a cuánto dinero quedó en total, ¿sí? El día lunes. Bueno, entonces en este caso, ustedes deben tener en cuenta una cosa. Entonces, si vamos a mirar el día lunes y a determinar cuál fue el saldo que quedó, tenemos que tener presente que hay una cosa que se llama depósitos y otra cosa que se llama retiros. Los depósitos es la plata que a mí me dan, ¿sí? Lo que yo he ganado, lo que, digamos, las ganancias que yo obtuve. Los retiros es la plata que yo pierdo por alguna razón, por alguna compra que yo hago, por alguna deuda que yo tengo. Entonces, en este caso, para saber cuánto dinero en total quedó el día lunes, lo que tendría que hacer es sumar todos los depósitos que yo tengo y restarle todos los retiros que yo realicé en esa ocasión. Bueno, en el caso de, ¿cómo se llama el personaje? De Marco Aurelio. ¿Listo? En el caso del señor Marco Aurelio. Entonces puede ser que a mí me sobre plata, ¿sí? Entonces aquí en el total puede ser, perdón. Aquí en el total puede ser que a mí me sobre plata o que me quede antes la deuda, una deuda tremenda. Entonces, averiguar el saldo es investigar cuánto quedó. Entonces, para investigar eso, entonces yo debo sumar los depósitos y a esos depósitos le resto los retiros que retiré, los retiros que realicé. ¿Listo? Bien, borremos entonces aquí. Ya sabemos que las sumas y las restas con números decimales se hacen respetando la cifra decimal, es decir, se acomodan los números teniendo en cuenta la posición que ocupa el punto o la coma decimal. ¿Listo? Miremos la siguiente pregunta. Dice así, hasta el día miércoles, ¿cuál era el estado del movimiento de la cuenta de esos 3 días? ¿Sí? Entonces aquí nos están preguntando acerca del lunes, martes y miércoles. Y nos están preguntando acerca de cuál es el estado del movimiento de la cuenta de esos días. Entonces en este caso nos tocaría tomar en cuenta todos los depósitos que se hicieron entre el lunes, martes y miércoles y todos los retiros que se realizaron entre el lunes, martes y miércoles. Entonces esto y esto tenemos que sumarlo y también los retiros tendríamos que sumarlos. Luego a los depósitos le hacemos la resta de todos los retiros en total que obtuvimos hasta el día miércoles. ¿Listo? Entonces allí debemos poner en práctica la suma y la resta con números decimales. ¿Listo? Listo, miremos el siguiente punto. Dice, durante esta semana, ¿cuánto se depositó en total? Entonces aquí lo que nos están preguntando es acerca de los depósitos, ¿sí? O sea, toda la plata que entró a la cuenta de Marco Aurelio.
Entonces aquí nos están preguntando por una sumatoria, o sea, una gran suma que yo debo realizar con todos los depósitos que se hicieron durante la semana. Entonces todos estos valores yo los tengo que sumar entre sí y esa va a ser la respuesta a esta pregunta. ¿Listo? Entonces aquí tengo que poner en práctica la suma de números decimales. Luego acá me preguntan, pero entonces lo contrario, ¿cuánto dinero? Acá, en el siguiente punto, ¿cuánto dinero se retiró en total? ¿Listo? Entonces aquí ya lo que voy a sumar es el dinero que se retiró durante toda la semana. Y los dineros que se retiraron los voy a sumar y con eso voy a darle respuesta a la pregunta que me están planteando aquí. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el saldo de estos 5 días? Entonces, como a mí ya me están preguntando por una palabra clave, que es el saldo, ¿sí? O sea, el dinero que quedó en total en la cuenta de Marco Aurelio. Entonces, lo que yo tendría que hacer en este caso es utilizar los dos puntos, las dos preguntas anteriores. Es decir, todo el dinero que a mí me entró a la cuenta, le voy a restar todo el dinero que salió, todos los retiros que yo sumé y que me salió. Cuando yo haga esa resta, entonces voy a poder determinar el saldo de esos 5 días. ¿Listo? Bueno, borremos entonces esto acá. Y pasemos al siguiente punto. Dice así. Un lote tiene las dimensiones y la forma indicada en el dibujo. Entonces, como ustedes pueden observar, es un dibujo que tiene forma rectangular. Entonces, ustedes ya saben que las características de un rectángulo es que los lados opuestos tienen la misma medida. Entonces, en este caso nos muestran el lado derecho, entonces me dicen que mide 55 metros. Entonces, ya sé que por ser un rectángulo, el lado izquierdo también mide 55 metros. Y me están diciendo que el lado de arriba mide 105,48 metros. Entonces, por ser rectángulo, el lado de abajo también debe medir 105,48 metros. Bien, teniendo en cuenta ese análisis, nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cuál es su área? Recordemos que el área de una figura es todo lo que recubre la superficie de dicha figura, ¿sí? Todo lo que aparece en la superficie, lo que recubre la superficie es el área. Y ese área, como se hace multiplicando dos dimensiones, es decir, el alto por el largo, entonces siempre se da en cuadrados, ¿sí? Esa simbología de expresar en cuadrados quiere decir que se está trabajando con dos dimensiones. ¿Listo? En este caso, el alto y el ancho. Bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para encontrar el área? Pues muy sencillo. Simplemente tendremos que multiplicar el alto por el ancho. Recordemos que cuando multiplicamos con números decimales, multiplicamos común y corriente. Solamente que al momento de encontrar el resultado, debemos tener en cuenta los espacios que hay después de la coma o del punto decimal. Entonces, yo lo que debo hacer en este caso es muy sencillo. Debo multiplicar 105,48 por 55 común y corriente. Pero el resultado que yo encuentre, le debo correr 2 espacios. ¿Listo? 2 espacios para entonces poder determinar el valor. Y ese valor que yo voy a encontrar debe ser en metros cuadrados. ¿Listo? Bueno, entonces miremos el siguiente ejercicio. Un momentico aquí.
Miremos el siguiente ejercicio. Entonces dice así: ¿cuántos metros de cerca serán necesarios para cerrarlo? Entonces, siempre que a mí me están hablando del borde de una figura, me están hablando, inmediatamente debo tener en cuenta de algo que se llama el perímetro. Siempre todo lo que sea borde o la medida de los lados es igual al perímetro. ¿Cómo encuentro el perímetro de una figura? Sumando todos sus lados, ¿sí? Alguien me puede decir, pero aquí, ¿yo cómo hago para sumar todos los lados si solamente tengo dos? Pues tengo en cuenta lo que les decía hace un momento, ¿sí? La medida, como esto es un rectángulo, la medida de arriba es la misma medida de abajo. Y la medida en este caso del lado derecho es la misma medida del lado izquierdo. Entonces esa medida la voy a sumar con la de arriba, con la de la derecha y con la de abajo, y de esa manera voy a encontrar el perímetro. Entonces aquí voy a poner en práctica la suma de números decimales. ¿Listo? Borremos aquí, pasemos al siguiente punto. Bueno, entonces aquí nos dicen lo siguiente: una costurera dispone de 37,50 metros de tela para hacer unos uniformes. Cada uniforme lleva 2,50 metros. ¿Cuántos uniformes podrá confeccionar? Entonces aquí lo que nos están diciendo es que yo debo hacer una división. Siempre que me hablen de repartir, me están hablando de hacer una división. ¿De quién con quién? De 37,50 entre 2,50 metros. ¿Listo? Ya saben, se divide común y corriente, pero se tienen en cuenta en el resultado los espacios después de la coma. ¿Listo? Tal como se ha trabajado anteriormente. Luego dice lo siguiente, bueno, borremos aquí para que no nos confundamos. Luego dice lo siguiente: inventa un problema retomando el resultado del anterior y sabiendo que la costurera hace diariamente 2 uniformes. ¿Listo? Entonces, ustedes se deben inventar un problema teniendo en cuenta la cantidad de tela que dispone la costurera y teniendo en cuenta además que ella diariamente hace 2 uniformes. ¿Listo? Entonces, ¿para cuántos uniformes le alcanzaría esa cantidad de tela? Teniendo en cuenta esos 2 datos, ustedes se van a inventar ese problema matemático. ¿Listo? Bien, vamos con el siguiente punto. Dice así: inventa un problema en el que tengas que calcular la multiplicación 5.350,80 por 15. Entonces, ya saben, siempre que a mí me hablen de multiplicación es porque yo voy a aumentar una cantidad varias veces, ¿sí? Entonces, no sé, se me ocurre que hay 15 cajas que contienen 5.350,80 metros de algo, de tela, de yo no sé qué. Bueno, la idea es que ustedes se inventen ese problema en el que se necesite realizar esta multiplicación para resolverlo. ¿Listo? Teniendo en cuenta que una multiplicación es cuando aumenta una cantidad varias veces. ¿Listo? Bueno, solo que aquí vamos a involucrar los números decimales. Bueno, pasemos al siguiente punto. Dice así: pregunta en tu casa por los recibos de pagos de servicios o por otros comprobantes de pago. Analízalos con alguien de tu familia y fíjate cómo utilizan la coma y el punto en la representación de números. Comenta lo que tú sabes al respecto. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí lo que nos invitan a realizar es observar las cantidades, las cifras decimales que se manejan
de manera frecuente en los recibos de los servicios públicos. Entonces vamos a observarlos y vamos a comentar lo que nosotros ya sabemos al respecto. ¿Listo? A la persona mayor de edad de tu casa, pregúntale qué artículos podía comprar con 1.000 pesos. Con 1.000 pesos en 1972 y cuánto hay que pagar hoy por esos mismos artículos. Comenten el porqué de esta situación. Entonces vamos a buscar una persona, un abuelito que haya vivido en 1972, o bueno, no necesariamente en ese mismo año, pero sí que haya, digamos, vivido hace mucho tiempo, que tenga bastante edad, y le vamos a preguntar cuánto dinero se gastaba, cuántas cosas podía comprar con 1.000 pesos hace muchos años, ¿sí? Entonces, y lo vamos a comparar con lo que podemos comprar hoy en día con 1.000 pesos. ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio que nos invitan a realizar en el punto 8. Bueno, miremos el punto 9. Dice así: si en tu comunidad hay un banco agrario u otra entidad financiera, haz una visita acompañada por otros niños y por una persona mayor. Solicita en primer lugar la información que a ti te interese. Entonces, bueno, aquí lo que nos están diciendo es que vamos en algún momento, pero en este caso les recomendaría que fueran con sus padres de familia, pero pues en algún momento, no tiene que ser ya, a un banco y hagan las siguientes preguntas. ¿Qué es el seguro? ¿Qué se otorga? ¿A quién se le paga? ¿Qué son los intereses? ¿Quién los paga? ¿Quién se beneficia con ellos? ¿Listo? De pronto, alguno de nuestros padres, sin necesidad de ir al banco, nos pueden ayudar a responder esas preguntas porque algunas personas conocen esa información. ¿Listo? Bueno, pasemos al siguiente punto. Dice así: estudiemos escalas y porcentajes. Estudiemos algunas relaciones cuando ampliamos dibujos. Haz el dibujo. La cuadrícula es de 1 centímetro de lado. Listo, entonces vamos a hacer un dibujo, el que nosotros queramos, y a ese dibujo le vamos a aplicar, le vamos a realizar sobre ese dibujo una cuadrícula de 1 centímetro. Puede ser un dibujo muy sencillito y vamos a dibujar la cuadrícula de tal manera que mida de largo 1 centímetro, así como 1 centímetro de ancho. Bueno, teniendo en cuenta eso, entonces vamos a ampliar el dibujo. Entonces vamos a hacer una cuadrícula de cuadritos, pero esta vez van a medir 2 centímetros de lado. ¿Listo? Entonces hacemos la cuadrícula que nos mide ahora 2 centímetros de lado y hacemos ese mismo dibujo de tal manera que se nos realice la ampliación. Número 3 dice: compara algunas longitudes sobre el nuevo dibujo con las correspondientes del dibujo original, como en este ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí nos mencionan el ancho de la puerta. En el nuevo dibujo quedó de 2 centímetros. En el dibujo original solamente midió 1 centímetro. En el caso del techo de la casita, por ejemplo, en el nuevo dibujo midió 7 centímetros. Y en el dibujo original midió 3,5 centímetros. Bueno, entonces aquí nos dicen lo siguiente: en las longitudes hay una relación. 2 del dibujo es 1 del original, es decir, 2 centímetros del dibujo es 1 centímetro del original. 7 centímetros del dibujo es 3,5 del original. Entonces la ampliación es de 2 a 1, 2 centímetros por cada 1 centímetro. Entonces lo escribimos así: 2, 2 punticos y 1. Las longitudes en la ampliación son el doble de las longitudes correspondientes en el original. Es una ampliación al doble, en este caso al doble, o sea, creció el dibujo, se amplió al doble. Bueno, aquí nos proponen la siguiente actividad. Dice:
Haz un plano de tu salón. Estudia el ejemplo. Entonces aquí nos van a mostrar un ejemplo. Un salón tiene 6 metros de largo y 4 metros de ancho. Se acuerda representar sobre el papel con 2 centímetros de longitud de 1 metro de la realidad. Entonces el largo del salón es de 6 metros. Se representa ese largo a 12 centímetros del papel. ¿Con cuántos centímetros se representa el ancho del salón? Entonces aquí ya sabemos que si son 4 metros de ancho, entonces se multiplica el doble, pero entonces ya no en metros, sino en centímetros. Entonces queda 8 centímetros de ancho. ¿Listo? Bien. Dice, 2 centímetros del plano representan 1 metro de la realidad. 2 centímetros del plano representan 100 centímetros. Recordemos que 1 metro equivale a 100 centímetros. ¿Listo? Por eso es que se pone 100 centímetros. Bien. 1 centímetro del plano, entonces representa 50 centímetros de la realidad. Entonces, si estamos hablando de la mitad de 2 es 1, la mitad de 100 es 50, lo cual quiere decir que 1 centímetro del plano representa 50 centímetros de la realidad. La razón entre estas dos longitudes se puede escribir más fácilmente como 1, 2 puntos, 50. En los planos es necesario escribir la razón entre la longitud del plano y la longitud real correspondiente. A esa razón se le llama escala del plano. Un plano es una reducción. La escala del plano me permite tener una idea de las dimensiones de la realidad. Bueno, eso ya es otro tema. ¿Listo? Entonces, hagamos ese ejercicio de hacer un plano en escala de nuestro salón o puede ser de nuestra habitación, del cuarto en el que vivimos, y le vamos a aplicar entonces la escala, la reducción para representarlo en un plano. ¿Listo? Entonces, eso es todo. Muchas gracias.